nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Estos pues llevaremos a todos nuestra cruz. Luego por él cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Amén, hermanos. Proseguimos con el último, 388. Gozo da servir a Cristo. Qué bonitas alabanzas, hermanos. Esperamos que a Dios le agrade este momento, que espero que lo hagamos con gozo en nuestro corazón, con alegría hacia Él. Pues seguimos con la proclamación, con la lectura. Si podemos sacar nuestras Biblias o aquí en la pantalla, en Efesios 2, del 1 al 9. ¿Lo leemos todos juntos, hermanos? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así es, hermanos. Bueno, pues dejamos el espacio al hermano Armando para que nos proclame la palabra el día de hoy. Gracias, hermana Angélica. Siéntense, hermanos. Pues hoy estamos dándole seguimiento a esta serie, las 5 solas de la Reforma. Estamos a 505 años, ¿verdad?, de que pasó este acontecimiento. En 1517, el último día del mes de octubre, el 31 de octubre de 1517, aquel monje, ¿verdad?, Agustino, aquel monje valiente, aquel Martín Lutero, que no solo fue un gran reformador, sino también fue un gran pastor, un gran teólogo. Y estamos celebrando entonces, hermanos, precisamente el mes de la Reforma. Yo comentaba, ¿verdad?, en la semana, en los temas que tenemos en la semana, que también envío los audios para los que no pueden entrar a Zoom, a las reuniones que tenemos en Zoom, y comentaba que algunas denominaciones en algunos lugares como que no celebran esto, incluso lo menosprecian, lo hacen a un lado. Y yo decía, ¿qué acabamos de celebrar, hermanos, en septiembre? ¿Qué celebramos en septiembre? Y aquí estuvimos, ¿verdad?, celebrándolo, y hasta dimos el grito, ¿verdad? ¿Y a quiénes se menciona? ¿O a quién recordamos? A los héroes que nos dieron patria, decimos, ¿verdad? Y entre ellos está Hidalgo, está Morelos, la Corregidora, Allende, todos ellos. Y está bien, eso es correcto. Está bien que nosotros, porque hay algunas sectas, ¿verdad?, que no celebran a la patria ni nada de este tipo de cosas. Está bien que celebremos, pero si celebramos a estos próceres que nos dieron patria, ¿por qué no celebrar, por qué no conmemorar a estos héroes también que nos llevaron nuevamente al camino de la verdad? Bueno, pues entonces hoy estamos en el segundo de esta serie, las 5 solas de la Reforma. ¿Y cuál es el título de hoy? ¿Cuál es esta sola? Sola gracia. La sola gracia. ¿Cuál vimos la semana pasada? La sola escritura. Vamos a ver la sola gracia. Nos faltan 3: la sola fide, solo Christus, y me falta una, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Son las que nos faltan. Bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la dirección de Dios. Ya hicimos la lectura y vamos entonces a entrar de lleno a la predicación. Hoy sí trajimos una presentación. Vamos a orar, hermanos. Padre, ruego porque nos bendigas a cada uno de nosotros en esta mañana hermosa, fría, donde nos permites también darnos cuenta, Señor, que necesitamos abrigo y necesitamos de ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos das también el calor humano. Podemos estar aquí un grupo de hijos tuyos, expectantes a ver qué nos tienes el día de hoy en tu palabra, Señor. Úsanos y permite, Padre, que tu palabra sea eficaz en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Ahora sí, vámonos a la primera diapositiva. Ya le leímos otra más, por favor. Muy bien. No sé si se alcanza a ver aquí, si se alcanza a ver o no tanto. ¿No? ¿No se alcanza a ver tanto? Sí, no pasa nada. ¿Sí alcanzan a ver o no? ¿Qué ven ahí? Doctor de la peste. Ajá, miren, ustedes que se quejan de los cubrebocas, dicen, ya no aguanto el cubrebocas. Miren cómo eran los cubrebocas en esa época. Bueno, ahorita les voy a platicar. Eso pasó en la Edad Media. En el siglo XIV vino esta enfermedad que se conoció como la peste negra, porque las personas se ponían de color negro con esta enfermedad. Se le conoció también como la peste bubónica, porque le salían especie como de bubas, de bolas en las axilas, en las ingles, en todo lo que era el sistema, ¿cómo se llama ahorita se me fue? El linfático, muchas gracias, el sistema linfático.
Y entonces a veces se reventaban y entonces olía horrible y por eso se llamó peste, porque apestaba, olía. Y entonces los doctores de aquella época, bueno, entre comillas, porque en aquel entonces más bien eran como tipo brujos, casi, ¿no? La medicina no estaba tan avanzada, y se ponían era un traje completo, era un traje de una tela completa, y la rociaban con cera. Se ponían un pantalón, se ponían unas botas arriba del pantalón, y se ponían pues, especie de casco, ¿no? Con lentes. Y él decía, bueno, pero ¿por qué en forma de pico? ¿Por qué? Bueno, tenía su chiste, dicen que ahí metían hierbas aromáticas para que pues, no se contaminaran, según ellos, ¿no? De la peste. Y traían un bastón, y ese bastón les servía para ver a las personas a los que ya estaban muertos, o seguían vivos, ¿no? Pero también me impactó mucho ver que les servía ese bastón, les servía también porque los mismos moribundos les pedían a esos doctores que les pegaran con el bastón. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen? ¿Por qué se imaginan que esos que estaban moribundos le decían al doctor, péganos? ¿Para qué? No era por eso. Era porque ellos pensaban que todo esto de la peste era un castigo ¿de quién? Y entonces para salvar sus culpas, para no sentirse pecadores, para de alguna manera hacer algún mérito, pues eran golpeados, ¿no? Pero lo tremendo de esto es que la gente, miren, aquí hay una imagen, ¿no? De todos estos eran cadáveres. Estos son grabados de la época. O sea, gracias a Dios que tenemos esos grabados, ¿no? Para darnos cuenta cómo fue la situación. Y entonces lo que pasaba aquí es que las personas se preguntaban, todo esto viene de Dios. Y miren, la peste no solamente duró el siglo XIV, XV y hasta el XVI. Entonces la gente se preguntaba y decía, ¿cómo puedo estar bien con Dios? ¿Cómo puedo ser salvo? Nos vamos a morir. Nos pasó a nosotros, ¿no? En esta pandemia, ¿sí o no? Llegamos a pensar alguna vez, y si no la libro, es lógico, somos humanos. Pero entonces, ¿qué se preguntaban en esta época? Estas personas, ¿cómo vivían? ¿Qué pensaban que era la peste bubónica? Y entonces ellos pensaban, ¿y cómo podré estar bien con Dios? ¿Cómo me podría acercar a Dios? Y esa era su mentalidad. Y la Iglesia Católica, obviamente pues este pensamiento les convenía. ¿Por qué les convenía que la gente pensara así? ¿Por qué le convenía a la Iglesia? Porque podían estar, digamos, de alguna manera, pues, abusando del pueblo, ¿verdad? Vamos a ver a la que sigue. Miren, hay una escritora, no sé si la han leído alguna vez, se llama Susana Tamaro, es una italiana. Ha ganado varios premios y tiene un libro que se llama Donde el corazón me lleve. Y me llama mucho la atención que mencionaba esto. Ella, este libro lo escribe para su nieta. Y entonces, bueno, es una carta de una abuela para su nieta. Y le está explicando varias cosas. Y entre ellas le explica que ella, es un dato autobiográfico, ella está describiendo ahí la autora, que cuando era niña tenía desde los 6 años hasta los 10 años, acudió a un colegio católico, con monjas. Y entonces dice que las monjas en la entrada de la escuela ponían un nacimiento, pero un nacimiento grande lo ponían. Tenían ahí a José, a María, al niño y a los animalitos, allí en el nacimiento, un nacimiento pero grande. Y entonces todos los días cuando entraban ellas al colegio, pues veían el nacimiento, les hacían que vieran el nacimiento, pero no solo había el nacimiento, sino con cartón y eso, hicieron una especie como de montañas, como está aquí, ¿no? Así, enfrente del nacimiento. Y cada una de las ovejitas, ¿quién creen que eran? Las estudiantes, las niñas. Y entonces, dale un clic ahí, hermano. Regrésate, dale un regresar. Perdón, dale. Cuando las niñas estaban cerca del pesebre, cerca de Jesús, quería decir que se habían portado ¿cómo? Se habían portado bien. Y entonces veían y decían, a ver, porque tenían nombre las ovejitas, no, pues a ver, Cuquita, ¿no? Si te portaste bien, estás aquí cerca de Jesús.
Ahora sí dale uno. Y dale otro. ¿Qué pasaba cuando se portaban mal? Entonces, si estaban bien, si habían sido obedientes, si habían portado bien, estaban cerca de ¿quién? De Dios, de Jesús. Pero si se habían portado mal, ¿estaban qué? Y eso es una mentalidad muy humana, hermanos. Ahora, esta muchacha decía que durante esos años que estuvo en el colegio, ella dice, pues yo viví con ese temor, porque casi nunca estaba cerca, yo era de las que estaba casi siempre aquí, ¿no? Incluso aquí había un precipicio, dicen, pues cuenta ella que había como un precipicio, y había algunas que ya estaban con dos patitas así ya listas para tirarse al precipicio. Es muy difícil estar aquí, ¿no, hermanos? Dale nomás aquí, hermano. La buena noticia de esto, hermanos, es que no depende de nosotros, no depende de ti. Esa es la mentalidad humana, y todavía hay muchos cristianos que así piensan, es que si me porto bien, ¿qué va a pasar? Estoy cerca de Dios, ¿no? Y si me porto mal, pero no depende de nosotros, hermanos. Nuestra salvación inicia con la gracia. ¿Quién es el que nos buscó? Inició con la gracia de Dios. Él nos llamó. Ahorita vamos a ver eso. Pero también se mantiene por la gracia. Hay una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. Si nosotros podemos perseverar, no es porque seamos muy buenos, no es porque... Pero Dios nos permite, esa es la perseverancia de los santos, por su gracia. Y nos va a permitir terminar nuestra vida e ir al cielo con Él. Por pura... No depende de nosotros. Vamos a darle uno más. Este hombre que está aquí es R.C. Sproul, es uno de los más grandes teólogos reformados de la actualidad. Ha escrito muchos libros, da varias conferencias. Y yo les invito, incluso si ustedes quieren en YouTube buscar algunas de las predicaciones de él. Es un hombre muy reformado, es un hombre muy calvinista, una teología muy buena. Y él dice, fíjense lo que dice ahí. La teología romana, católica, habla del ¿qué? Expresa qué es el mérito. Aquí está, miren. A ver, alguna de las hermanas que me ayuda a leer esto. ¿Cómo dice? Acción o conducta que hace a una persona digna de premio o alabanza. Hizo méritos para conseguirla. Entonces, ¿sí entendemos lo que es el mérito, hermanos? Obras. Dice ahí, conducta que hace una persona digna de premio o alabanza. Eso es el mérito. Entonces, Sproul dice que la teología romana o católica habla del mérito, está basada en eso, en el mérito. Aquí hay otra definición, ¿cómo dice acá? Alabanza debido a las acciones o cualidades de una persona. Debido a las acciones o a las cualidades de una persona, a lo que hizo esa persona o cómo se comporta esa persona. Entonces él dice que toda la teología católica está basada en ese mérito. Dale uno más y vamos a ver aquí cómo lo divide en tres partes. Fíjense, esto lo sacó del catecismo de la Iglesia Católica. Fíjense, existe hasta arriba el número 1, no se alcanza a leer. ¿Cómo dice? Mérito merecido. Algo que es tan meritorio que impone la obligación de ser recompensado. Ibas por un puente y una persona se iba a aventar y tú llegaste y lo agarraste y impediste que se aventara. O estaba en un incendio en una casa, te metiste porque había unos niños y sacaste a los niños, arriesgaste tu vida. Entonces, ¿qué dice la de ahí? ¿Qué dice? Que ser recompensado. O sea, la iglesia te tiene que recompensar, Dios te tiene que recompensar porque es un mérito que tú hiciste, mérito merecido, te lo mereces. Fuiste un héroe, te lo mereces. Pero el segundo, ¿cómo dice? Mérito congruente, en el que si bien no es tan elevado como el mérito merecido, la recompensa de Dios sería congruente o apropiada. El mérito congruente se logra al realizar buenas obras en conjunto con el sacramento de la penitencia. Tengo que hacer buenas obras, pero no bastan las buenas obras, sino tienen que ir acompañadas del sacramento. ¿De qué dice ahí? Entonces, por eso hay gente que se está lastimando. ¿Se han visto a las personas? Se lastiman, se ponen nopales, no sé, precisamente porque están ¿qué? Haciendo méritos.
Por ejemplo, en tu trabajo, ¿no? Pasa así con las personas de que, no, tú tienes que hacer méritos. O dicen otros, no, mira, ese está en la de la Biscol, está haciendo méritos. A eso se refiere. Pero está el tercero, y hermanos, vean nada más la herejía. Fíjense, un tercer tipo de mérito es el mérito, hasta el nombre está supererogatorio. Es el mérito en exceso logrado por ¿quiénes? ¿Quiénes son los santos? Santana, Santa Cachucha, San Quilmas, Santa Petra la Callosa. No estoy inventando nomás, ¿eh? Dice, este mérito es depositado en la tesorería del mérito. ¿Se acuerdan que les he mencionado que la iglesia tenía un tesoro, no? Y entonces de ahí vendían, ¿qué? De ese tesoro, ¿qué vendían? Las indulgencias, ¿verdad? Fíjense, de donde la iglesia puede retirarlo para suplir las cuentas de aquellos que carecen del mérito suficiente para progresar del purgatorio al cielo. ¿Sí se dan cuenta de esto? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el pensamiento de toda la iglesia católica? ¿Sí lo perciben? ¿Está basado en qué? En obras, en hacer méritos. En hacer méritos, en obras. Vamos a darle uno más. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Vamos a ver, porque ya leímos Efesios 2, 8 y 9. Bueno, leímos del 1 al 9. Pero vamos a ver cómo dice el 1, Efesios 2, 1. ¿Cómo dice, hermanos? Vamos a leerlo. Pues, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. muy bien. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? Sí captan lo que dice ahí. Y Él nos dio vida a vosotros. Nos dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? A ver, aquí pongo un muerto, un cadáver. Un muerto le puede responder. ¿Puede responder a Dios? ¿O le puede responder algo a alguien? Entonces, fíjense, la teología católica dice que nosotros sí podemos responderle a Dios. ¿Qué nos dice aquí? Él fue el que nos dio vida. ¿Cómo fue que nos pudimos acercar nosotros a Dios? Miren, yo me acuerdo perfectamente, hace ya casi 30 años, el día que yo entregué mi corazón a Cristo, mi vida a Cristo. Ya les he contado, una hermana que me obligó casi a ir a la iglesia juntamente con su hijo. Yo fui por puro compromiso a la iglesia. Y hasta iba bien mugroso, iba con un pantalón de mezclilla, bien mugroso, hasta con una gorra. Y estoy hablando ya estaba yo chavo, hermanos. Y entonces, no, mire que estoy bien mugroso, que no importa, hermanito, usted véngase. Llegué a la iglesia, me sentaron en una banca. Pues ahí estaban los cantos, estaba yo bien aburrido, como muchos ahorita por ahí les veo su cara, estaban así, ¿no? Y entonces, cuando llegó la predicación, pues el pastor, no era pastor, era un hermano, pero lo invitaron a predicar. Una predicación poderosa, Dios lo usó. Y hermanos, de veras que cuando él empezó a predicar, como dicen, ustedes han escuchado eso que dicen, que empezó a platicar como si alguien le hubiera contado, ¿qué? Mi vida, ¿no? Y la palabra de Dios me empieza a tocar de manera tal que ni la hermana, porque a veces hay gente que dice, ándale, pásale. Cuando están haciendo el llamamiento, ¿no? Tú quisieras que tu pariente aceptara a Cristo, ¿no? Entonces, ándale, pásale. No, a mí no me tocó nadie, ni me dijeron, ¿quién fue el que me tocó? Y yo solito pasé al frente. Bueno, yo solito es un decir, porque Dios se me había tocado, porque yo estaba muerto. Y dice ahí, en mis delitos, pecados, todo eso, estaba muerto. Espiritualmente estaba muerto. Yo no le podía responder nada a Dios. Porque un muerto no puede responder. Pero ¿por qué pude pasar al frente? Por la gracia de Dios, porque Él me tocó. Entonces pasé llorando, le entregué mi vida a Cristo. Y hasta la fecha, hermanos, vamos a darle calma. Entonces aquí dice el 2.5, fíjense todavía el 5, como dice, aquí lo tenemos. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia. Fíjense cómo lo afirma. Por gracia, ¿sois qué? Vamos a darle uno más. Fíjense lo que dice aquí el versículo de 2.3, Efesios 2.3, ahí está también. ¿Cómo dice, hermanos? Estamos sujetos a la ira
No, acá, el Efesios 2:3. De los cuales también todos nosotros somos heridos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo. Fíjense qué tremendo versículo, porque está diciendo ahí, ¿verdad? Está hablando de que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, y que si nos pudimos acercar a Dios es por su pura gracia. Y ahí dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza ¿qué? ¿Qué significa de esos hijos de ira? Que estábamos sujetos a la ira de Dios. ¿A dónde nos tocaba ir? ¿A dónde? Díganlo, no les dé miedo. Nos tocaba ir al infierno, todos nosotros. Nos tocaba ir al infierno. Ahora, hay gente aquí que dice, porque por ejemplo nosotros como presbiterianos predicamos la doctrina de la predestinación. Fíjense, este martes voy a enviarles el audio y los que se meten a Zoom, y vamos a hablar de los 5 puntos calvinistas. Lo que creemos nosotros, los 5 puntos calvinistas. Y ahí vamos a poder ver nosotros, hermanos, que hay algo que se llama la depravación total del hombre, y vamos a ver también la predestinación. Ahí. Fíjense aquí, por ejemplo, en esta parte, ¿qué ven ustedes? Aquí, ¿qué ven? Son toda la humanidad, está toda la humanidad ahí. Pero Dios escoge a los que están de rojo. Vamos a suponer, ¿no? Dios los escogió. Mucha gente que dice, qué injusto es Dios. ¿Por qué escoge a unos? Por ejemplo, la doctrina de la predestinación en los presbiterianos es muy cuestionada por otras denominaciones. Y dicen, es que si tú dices que existe una predestinación, Dios es injusto. Pero Dios no es injusto porque, hermanos, ¿qué merecíamos todos? ¿Éramos qué? Todos los que están aquí merecíamos el infierno, todos. Pero Dios, ¿qué hizo? Por su pura gracia, escogió a algunos. ¿Ustedes han leído la parábola de los obreros, del obrero de la 11ª hora? ¿Se acuerdan de esa parábola? Dice, ¿verdad? La Biblia dice que un hombre contrató a uno, ¿verdad? Para unos que fueran a trabajar, y les dijo, les voy a pagar un denario, vayan a trabajar a mi campo. Y dice que unas horas después fue y contrató a otros, les dijo, vayan a trabajar a mi campo. Y dice que en la 11ª hora, es decir, eran las 5 de la tarde, contrató a otros. Las 5 de la tarde, ¿ya cuánto hubieran podido trabajar más? 1 hora. Y dice la Escritura que cuando les empezaron a pagar, los que estaban les pagó lo mismo a todos, un denario. Y los que habían estado desde la mañana, ¿qué hicieron? Se quejaron, se empezaron a reclamar, ¿no? ¿Por qué nos pagas esto? ¿Por qué a ellos les diste lo mismo? Es para que nos dieras más a nosotros. Pensaban que les iba a dar más a ellos. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo el patrón, el que les había contratado, que representa a Dios? ¿Qué les dijo? Yo con mi dinero, con mi tierra, hago. Nosotros no somos nadie para cuestionarle a Dios. Al contrario, deberíamos agradecer a Dios que nos escogió. Ahora, y les hablaba yo de la corrupción total del hombre, éramos hijos de ira. Y fíjense, lo mismo que los demás. Aquí está hablando ya de los que se convirtieron a Cristo y de los demás. ¿Quiénes son los demás? Y esto, hermanos, viene por algo que se llama la corrupción total del hombre. Y me gustaría, si no está aquí, que buscaran Isaías 1:6. Búsquenlo para que no le tenga que quitar aquí el hermano. Búsquenlo ustedes, Isaías 1:6, alguien que lo busque y le lea en voz fuerte. Fíjense lo que dice Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nivel, poca sangre, ni herida, hinchazón, mordida, llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Lo podría leer un poquito más fuerte, hermano Ari, para que lo escuchen todos? 1:6, está bien pero más fuerte, por favor. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nivel, poca sangre, ni herida, hinchazón, ni mordida, llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Gracias, hermana. ¿Qué dice aquí el profeta Isaías acerca del ser humano? Somos podrida llaga. Podrida llaga. ¿Desde dónde a dónde? No hay nada bueno en nosotros, hermano. Nada. Usted puede decir, no, pero es que yo sí soy muy bueno porque yo ayudo a los pobres.
Dice la Biblia que tus obras sin Cristo son como trapo de inmundicia. ¿Sabes qué es un trapo de inmundicia? No, eran los trapos que se ponían a los leprosos. A los leprosos les ponían esos trapos. Imagínate qué tenían esos trapos: pus, sangre, putrefacción, hasta pedazos de carne. Y así dice, son como trapos de inmundicia. Así de fácil, hermanos, así de sencillo. Fíjense lo que decía, aquí está San Agustín de Hipona. Este hombre fue uno de los padres de la iglesia, y él decía, fíjense lo que decía él. Esta doctrina fue la misma que sostuvo Agustín de Hipona, que insistió que el hombre había sido tan afectado por la caída en el pecado que era incapaz de agradar a Dios sin una ¿qué? Previa, soberana y sobrenatural. ¿De quién? Si yo me pude acercar a Dios, no es porque yo haya querido. Porque hay gente que dice, es que yo busqué a Dios. No, tú no buscaste a Dios, Dios te buscó. A cada uno de ustedes los buscó Dios, de una manera u otra. Les hizo un llamamiento eficaz. Cuando el predicador estaba predicando, él ni me conocía. Pero ¿quién sí me conocía? Dios. Y él me hizo ese llamamiento, él me tocó, él me regeneró. Para que nosotros nos acercamos a Dios, por su pura gracia, él nos regenera, hermanos, y nos permite acercarnos a Dios. Entonces vamos a darle uno más. Y vamos a ver ahora, hermanos, qué dice la Iglesia Católica. Ahora, van a decir, ¿por qué está mencionando tanto a la Iglesia Católica? Porque es imposible hablar de la Reforma Protestante sin hablar de la Iglesia Católica. Porque ¿dónde pasó la Reforma? Entonces, tenemos que hablar de la Iglesia Católica. Fíjense lo que dice. La Iglesia Católica afirma, ¿qué afirma? Diga. Y luego dice, el Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa claramente en su pregunta 405. ¿Cómo dice? La naturaleza humana no está totalmente corrompida, por eso puede buscar su salvación a través de obras. Miren qué tremendo, porque esto es contrario a lo que predicaron los reformadores. Los reformadores decían que hablaban de la corrupción total del hombre. El hombre no puede acercarse a Dios, si no Dios lo busca a él. ¿Y qué dice la Iglesia Católica? No, sí puede, porque no está totalmente caído, sí puede. Y entonces, para ayudarle a Dios, ¿qué tienen que hacer? ¿Sí ven que este hombre que lleva ahí en su panza? Estos que están acá, miren, son los de Tasco, ¿no? O no sé si sean esos, pero muy parecido. ¿Se han visto qué hacen? Por mucho tiempo en la Edad Media los monjes se flagelaban. Fíjense, incluso había monjas que usaban, y monjes también, que usaban fajas que tenían espinas y las traían 3, 4, 5 días. Monjas que no, fíjense, yo estaba investigando y esto de la enfermedad de la anorexia y la bulimia, estas enfermedades las conocemos hoy, ¿no? Y ya se les dio ese nombre. Muchas monjas de la Edad Media tenían anorexia porque ayunaban a veces hasta por semanas. ¿Y por qué lo hacían? Porque aquí dice, ¿verdad? Para ayudarle a Dios. Bueno, vamos a darle uno más. Vamos a ver en segunda instancia, la salvación solo es por gracia. Y dice Efesios 2:8, que es uno de los versículos que más me gustan, 8 y 9, que nos sabemos de memoria cómo dice. Porque por gracia sois ¿qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Es un qué dice ahí? ¿Un qué? ¿Qué es un don? Un regalo, algo que no mereces. ¿Te has puesto a pensar que cuando es día de tu cumpleaños, a veces te dan regalos, ¿no? Pero, ¿por cumplir años te mereces algo? Yo creo que eso es una tradición, nada más, ¿no? Y llegamos a pensar que nos los merecemos. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que yo me enojaba mucho cuando, y todavía la verdad, de mis seres queridos y de mi esposa y de mis hijas no les perdono que no me den nada? Todos los demás digo, pues se aceptan los regalos, ¿verdad? Pero si no me dan, pues no me pasa nada. Pero realmente yo no me merezco nada, menos la salvación, hermanos. Es por gracia. El énfasis es en la gracia. Dice, no en obras, más gracia, que eso es lo que la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia Católica sí predica la gracia, pero dice, la gracia no es suficiente. La gracia necesita que nosotros le ayudemos, ¿con qué?
Y eso es una aberración, una herejía. Por eso hasta aquí, fíjense lo que dice, no de vosotros, dice así, ¿verdad? Y esto no es de qué, lo recalca bien, esto no es de ustedes no pueden. No pueden, porque todas las obras que hacen son ¿qué? ¿Qué dijimos? Que eran las obras sin Cristo, ¿qué son? Trampos de inmundicia. Así de fácil. Vamos a darle uno más, hermano. Uno más, por favor. Fíjense, esto lo quise poner ahí, hermanos, para que ustedes se den cuenta de la aberración tan grande. ¿Sí se alcanza a ver esta imagen o no? ¿Qué es ahí? ¿Qué está pasando ahí? Ahora vamos a leer eso que está ahí, miren. La Iglesia Católica pone énfasis en las obras. Según el Catecismo Católico, el bautismo cubre el pecado original, o sea, el pecado de Adán y Eva, que ya traemos todos. El bautismo, fíjense, muchas gentes de la Iglesia Católica, cuando bautizan a los niños, ¿qué dicen? Que se les caen, ¿qué a los niños? Los cuernitos. O sea, el chamuco, dicen, ¿verdad? El pecado original, quita el pecado original y el pecado personal anterior al bautismo. O sea, cuando se bautiza a la persona, ya hasta ahí no tiene pecado, fue borrado su pecado. Pero no los pecados cometidos después del bautismo. O sea, después del bautismo, si sigues pecando, eso ya es problema tuyo. Hasta ahí te ayudó el Padre, el cura. Así que la persona bautizada colabora con la gracia de Dios para obtener la vida eterna. Fíjense qué aberración. Especialmente, haciendo, ¿qué dijimos hace rato? Méritos y haciendo uso de los ¿qué? ¿Cuáles son los sacramentos? Nosotros tenemos solo 2, el bautismo y la Santa Cena, pero la Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. ¿Cuáles son? La primera comunión, el bautizo, el matrimonio, la extrema unción, cuando ordenan a un sacerdote, no sé qué otros, la verdad es que no lo recuerdo ahorita todo. Son 7. Y la que vimos ahorita, ¿cómo se llama? Cuando te pegas y todo eso que vimos, la penitencia, la penitencia. Entonces, haciendo uso, pues aquí dice la Eucaristía y la penitencia, no nomás menciona 2. Este proceso es necesario porque el perdón logrado en el bautismo no es permanente ni completo. Cuando el catecismo habla de la penitencia, explica que es necesaria porque se puede perder la gracia bautismal. En la práctica, esta colaboración significa que tanto la vida eterna como las bendiciones diarias dependen de la conducta de quién. Entonces, si te va mal, a veces hasta como en iglesias cristianas pasa esto. En algunas iglesias y algunas denominaciones dicen, es que la hermana está enferma, algo hizo. A veces ya hasta los hermanos ya ni quieren decir que están enfermos o que les está pasando algo, porque los van a juzgar, criticar y van a decir, es que estás en pecado, hermano. Entonces, ahí de quién depende. De la conducta, ¿no? De nuestra conducta. Si nos portamos bien, estamos como las ovejitas cerca de Dios. Pero si nos portamos mal, ¿estamos qué? Lejos. Vamos a darle uno más. Es decir, el hombre en colaboración con Dios, por eso el católico hace mandas, misas, peregrinaciones e incluso compra indulgencias, porque la gracia divina no es suficiente. Y ahí van las personas, ¿no? Y de veras, yo no critico, hermanos, su fe o su devoción, porque sí la tienen, pero es una fe errónea. Porque yo he visto gente que va con devoción a Chalma. Y dicen, yo me voy a ir caminando a Chalma, no sé cuánto serán, hermanos, yo sinceramente no sé. Unos 3 días, 2 días, no sé, yo no sé. Pero eso les ayuda en algo, hermanos. No les ayuda en nada. No les ayude en nada. Yo siento bien feo también a veces otras denominaciones, por ejemplo, o mejor dicho, otras sectas, que a veces vemos como, dije otras, ¿verdad? Como si fuéramos sectas nosotros. No, las sectas, corrijo, las sectas, no voy a decir el nombre, pero que andan todos los días tocando en las casas. Y ya les abres y no, mire que ahorita no, y te meten el pie. No, pero mire, escúcheme, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué están haciendo esas personas? ¿Qué están haciendo? Se están ganando su salvación. Hasta dicen los 144,000, ¿no? Ojalá que yo me gane un lugar. Imagínense 144,000, pues para sus puros pastores, ¿no? Y me da tristeza saber que la gente hace y quiere y deshace.
Hay gente, hermanos, que incluso ha vendido casas para poder pagarle ¿cómo se llama esto? La mayordomía al Niñopa, allá en Xochimilco. Es increíble, es algo muy, muy difícil. Y por eso dice la palabra de Dios, para que no se gloríen, y muchos se glorían. Es que yo fui al Vaticano, yo fui a Israel, caminé kilómetros, fui a Santiago de Compostela. Hice esto, hice aquello. Entonces, ¿la salvación de quién dependería? Y entonces nos gloriaríamos nosotros. Yo me gloriaría. Bueno, vamos a darle uno más. Tercera cosa que vamos a ver aquí, y ya la última, dice ahí, el lugar de las obras en la salvación. A ver, ya vimos, para ser salvos, ¿me bastan las obras o me sirven las obras? No, es por gracia. La gracia es un regalo de Dios, es algo que Dios me dio, algo que Él me buscó. Ahora, fíjense lo que dice Efesios 2:10. ¿Cómo dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense, cuando dice hechura suya, esa palabra griega es la palabra poiesen, de ahí viene el verbo poiesen, significa crear. Y ahí la palabra hechura es una palabra que nosotros ya entendemos, es la palabra, ahí viene la palabra poema, un poema. Somos un poema. Cuando Dios nos ha rescatado, nos salva, hermanos, somos un poema. Dice, esta es la definición de un cristiano, alguien que ha sido salvado por Dios en Cristo, un milagro, una obra de la sola gracia de Dios, de principio a fin. Somos eso, somos un poema, pero es un poema que hizo Dios. Eso somos. Ahora, las obras, según San Pablo, son el resultado de ¿qué? ¿Todos aquí somos salvos? Yo espero que sí, espero que sí. Que todos digamos amén, porque hemos entregado nuestra vida a Cristo. Él nos llamó en el tiempo que Él quiso, y por su pura gracia somos salvos. Ahora, ya somos salvos, ¿qué nos corresponde hacer? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, Las cuales Dios preparó de antemano, ¿para que qué? Estas obras Dios las preparó, hermanos, de antemano. Nos las da por medio de su palabra, ¿verdad? Al declararnos su voluntad, en su palabra vemos cuáles son las buenas obras. Nos capacita para llevar a cabo esas buenas obras en nuestro andar diario. ¿Cuáles serán esas buenas obras? Miren, yo pongo aquí se ve a alguien que está ¿qué? Alguien está pidiendo y la otra persona está dando ¿qué? Fíjense, voy a poner más un ejemplo aquí. A veces yo he escuchado hermanos y hermanas que dicen, no, yo por qué le voy a dar a ese mugroso, ese es borracho, que trabaje. A lo mejor tú piensas eso, pero fíjate lo que dice la Biblia. ¿De gracia recibiste? ¿Qué significa de gracia? Ya vimos. ¿Qué merecíamos nosotros? Porque estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Andábamos mal, andábamos como ese borracho, y sin embargo Dios nos derramó ¿de qué? Dice, de gracia recibiste. Ok, no se lo merece, es un borracho, es un pordiosero, no se lo merece, pero yo le voy a dar, ¿por qué? ¿Por qué le voy a dar? Por gracia. De gracia recibiste, da de gracia. Esas son las buenas obras. Como esas hay muchas. Les pregunto, ¿qué más serán buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Yo les quiero preguntar. ¿Perdón? ¿Puede ser? Ayudar a la viuda, al huérfano, predicar el evangelio, dar clases aquí en la iglesia, dirigir. Esas son buenas obras, hermanos. Diezmar, dar tu ofrenda, esas son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos por en ellas. Ahora, esas obras no nos dieron salvación, las hacemos porque ya somos ¿qué? Y dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Si ya somos salvos, debemos dar buenas obras, no malas obras, buenas obras. Por eso decía Santiago, ¿no? Y Lutero estaba peleado con Santiago, con la epístola de Santiago, al principio, ¿verdad? Ya después sí la incorporó a su canon, pero porque Santiago, ¿qué dice? Muéstrame tu fe sin obras. No se puede, hermanos.
Todo el que es salvo tendrá que tener obras. Todos. Y ya te concluyo con esto. Quitémonos de la mente, hermanos, la primera imagen que vimos de los corderitos. Si tú andas mal, hermano, si andas en pecado, ¿Dios te retirará su gracia? Pregunto, ¿Dios te retirará su gracia? No. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Esa es la gracia, hermanos. Ahora, no estoy dando aquí, pues que la palabra esté diciendo, hermanos, pequen, ¿no? Porque también dice la Escritura, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? No, hermanos, en ninguna manera dice la Escritura, en ninguna manera. Pero, hermanos, yo tengo que vivir una vida santa delante de Dios, pero a lo mejor me tropiezo, a lo mejor caigo en algún pecado. Le pasó al hijo de Billy Graham, yo los he dicho, ¿no? A Franklin Graham, él incluso escribió un libro, él anduvo mucho tiempo, su padre, un gran pastor, llevó a millones de personas a los pies de Cristo, aconsejó a presidentes, Billy Graham, un hombre muy respetado en los Estados Unidos, un gran evangelista, un gran pastor, y su hijo se le descarrió, y Franklin Graham anduvo lejos de los caminos de Dios. Sin embargo, regresó cuando su padre murió. Ahorita es uno de los pilares importantísimos en la Fundación Billy Graham. Y ahí entra lo que llamamos nosotros la perseverancia de los santos, que es parte de la gracia de Dios. Él nos hará perseverar. Amén. De manera tal que podemos decir, como dijeron los reformadores, sola gracia, sola Escritura y sola gracia. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias por la palabra de Dios. Hermanos, pues esta palabra es para que reflexionemos todos acerca de nuestras buenas obras. Pues continuamos, hermanos, como respuesta a la palabra, entonamos el himno 612 y preparamos nuestras ofrendas y diezmos.